vamos a ver los primeros 5 versos de esta porción inspirada de las Escrituras. Apocalipsis 22, versículos 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y en uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Padre, sí, te imploramos, como te pedía nuestro hermano Marcos hace un momento, te pedimos nuevamente que nos auxilies en este tiempo, no solo a mí, para exponer tu palabra con verdad y de nuevo, sino, Señor, que nos auxilies a todos para recibir tu palabra debidamente. Prepara nuestros corazones para escucharte, Señor. Sabemos que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Amén. Sabemos, Señor, que no es con caballo ni es con ejércitos, sino que es por la obra de tu Espíritu. Amén. Que se logran victorias en tu reino. Amén. Te imploramos en Cristo que nos auxilies y que obres poderosamente por tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos abrir nuestros ojos espirituales para verte, que podamos ensanchar nuestros corazones para recibir tu palabra. Y esto te lo imploramos en Cristo Jesús, confiando que tú lo vas a hacer, mucho más de lo que te estamos pidiendo. Amén. Si nosotros meditamos suficientemente en la realidad que estaba viviendo el apóstol Juan cuando recibió esta revelación del libro que hoy tenemos delante, le llamamos Apocalipsis, que también puede llamarse Revelaciones. Si nosotros meditamos suficientemente en eso, ¿en qué condición estaba él? Todos, bueno, él lo dice, que él estaba en Patmos en el día del Señor y recibe esta revelación. Si usted estudia qué cosa es Patmos, te darás cuenta que es una isla. Y si meditas o si buscas en la historia qué hacía Juan en esa isla, te darás cuenta también que era una isla de castigo, de aislamiento para presos, reclusos, que obligaban a trabajar en esta isla y que tenían una vida horrible. O sea, la vida de ningún preso es buena, ni en el mejor lugar. Solo ya que estés privado de libertades ya es suficiente para que sea una vida difícil. Pero si a esto le sumas un trabajo forzado muy difícil, bajo sol, lluvia, sereno, y además de eso, una persona ya anciana, como era el apóstol Juan, cuando escribe este libro, indudablemente estamos hablando de una vida pasando por muchas aflicciones. Y este hombre había entregado su vida al Señor. Y este hombre era un apóstol del Señor. Y sin embargo estaba viviendo una vida horrible. Pero este no era un hombre cualquiera. Este era un hombre que, como Pablo, llevaba también la carga de las iglesias del Señor. Él llevaba la carga. Si uno tenía una dificultad, él la tenía con ese hermano. Si una iglesia estaba viviendo una aflicción, el apóstol Juan estaba en esa aflicción con esa iglesia. Si una iglesia tenía una victoria, él se gozaba con esta iglesia.
Yo no sé tú, no sé si te preocupa el reino de Dios, pero toda persona verdaderamente espiritual y un verdadero cristiano que sabe quién es Él en Cristo y qué es la iglesia del Señor Jesús, a la cual vienes a ser miembro, te debería importar la iglesia en cualquier lugar. La iglesia, esa institución divina que no es solamente aquellos grupos de creyentes que se reúnen en distintos lugares, sino todos los verdaderos cristianos en todos los lugares, y cada iglesia local como una expresión de esa iglesia universal, te debe importar. Te debe importar si hay pecado en la iglesia, te debe importar si hay victorias en la iglesia, te debe importar si la iglesia predica, te debe importar si no predica, te debe importar si la iglesia anda en santidad, te debe importar si anda en pecado, te debe importar la iglesia. Si tiene un liderazgo correcto, si se predica correctamente la escritura en la iglesia, eso te debe importar. Si hay herejías metiéndose en la iglesia, te debe importar. El apóstol Juan sufría cada una de estas cosas, independientemente de lo que él sufrió o estaba sufriendo como persona. Muchas eran las aflicciones que estaba viviendo el apóstol cuando recibe esta gloriosa visión y revelación del cielo. Realmente gloriosa, porque lo que él comienza a ver es que todo lo que estaba sufriendo la iglesia y él mismo era un plan de Dios. La bestia, su enfrentamiento a ellos, el mismo diablo levantándose, el dragón escarlata contra la iglesia, odiando la iglesia, persiguiendo la iglesia, era algo que estaba en los planes de Dios. Pero ese no era el final. Y hay que mirar también al final de la historia. Todos en este siglo estamos acostumbrados a ver filmes, películas, ¿verdad? Hasta un niño pequeño ya ha visto alguna película. Y puede ser, es casi el ABC de todas las películas, que el diablo que el malo va ganando en toda la película, pero nosotros sabemos que hay un final. Nosotros sabemos que hay un final y esperamos ese final. Y a veces tenemos, si la película dura 1 hora y media, tenemos 1 hora y 25 minutos de triunfando el mal. Pero en los últimos 5 minutos el bien triunfa. Bueno, eso digo quizás el 90% de la película, ¿no? Pero, hermanos, no sé si es una gracia común de que esa revelación se tiene en mente, pero déjenme decirle que esta película no es una película, es la realidad. Y va a ser así. Puede ser que tú veas mucho del mal hoy triunfando, pero un día va a triunfar el bien. Amén. Téngalo por seguro, porque Dios lo dice. Y Él es veraz. Él es veraz. Si nosotros miramos a la realidad de la iglesia en Cuba, como por ejemplo, quizás hay pocos motivos para gozarse. Si miras a la iglesia en el mundo y tienes un verdadero panorama de la iglesia en el mundo, quizás hay poco para gozarse. Me contaba el hermano Wilmer, que está entre nosotros, que la iglesia metodista en los Estados Unidos al menos se está dividiendo. Pues hay un ala de la iglesia metodista que está abrazando el homosexualismo como algo permitido dentro de la iglesia, pero eso está pasando en casi cada una de las denominaciones hoy en día religiosas. Y digo, por supuesto, a Dios gracias, fuera del mundo bautista reformado. Estoy hablando de toda esta área del mundo evangélico que se ha contaminado horriblemente con el mundo y que cada vez más se contamina con el mundo. Pero esa es la iglesia. O sea, estamos hablando de denominaciones donde hay cristianos, hermano. Hay cristianos allí. Hay iglesia allí. Hay verdaderos hijos de Dios allí. Aunque creo que cada vez serán menos. Pero los hay. Sí. Usted dirá, bueno, pero tienen ciertos pecados, pastor. Y yo pregunto, ¿y tú no los tienes? Sí, no se crea. No se crea. Sí, ellos tienen ciertos pecados. Ahora nosotros no podemos diferenciar cuáles de ellos verdaderamente son creyentes o no. Realmente es difícil
por lo que algunos de ellos creen, por lo que viven algunos de ellos, pero profesan fe. No sabemos, no sabemos. Realmente, cuando usted conoce a cada uno de ellos individualmente, pudiera decir, bueno, este es cristiano, o este no lo es. Pero así, en sentido general, no podemos decir nada categórico. No son cristianos. No, no sabemos. Entonces, ese es el estado de la iglesia. Hay poco de lo cual podemos estar contentos, estar relajados o felices de lo que se ve en la iglesia, en el estado contemporáneo. Si usted ve a creyentes hoy sufriendo, ¿cuántos cristianos hoy en el mundo no están sufriendo precisamente por ser cristianos? El mundo los está bombardeando por todos lados. Los hombres hoy, nosotros que somos muy visibles, casi no podemos salir a la calle. Yo me apiado a veces, yo paso mucho tiempo en casa y a veces tengo que salir a hacer cualquier quehacer, y yo me apiado de aquellos hombres que tienen que estar en la calle, hermanos, porque las mujeres andan desnudas prácticamente. Uno tiene que estar dependiendo del Señor constantemente, en una lucha constante. Y si usted no depende del Señor en una lucha constante, usted va a ser un esclavo del pecado todo el tiempo. Esclavo del pecado. Y espero que ningún creyente sea un esclavo del pecado, pero puede estarte esclavizando el pecado por mucho tiempo. La lucha del cristiano en todos los tiempos nunca ha sido fácil. ¿Cuántos puestos de trabajo tendremos que dejar, no ocupar, por ser cristianos? Pero tenemos que sostener el hogar. Entonces la realidad de la iglesia es realmente difícil. En todo sentido, la vida en el mundo no es fácil, no es un mundo paradisíaco, pero la vida para el creyente puede ser mucho más difícil que para cualquier otra persona. Y usted está muy equivocado si piensa que hoy es el tiempo en que vamos a tener gloria en el mundo. No, hermanos. Es la cruz. Oh, cuánto yo amo esa cruz. Porque un día, el Señor la corona me dará. Esa es la verdadera visión que debe tener un creyente. Si la vista de Juan no estuviera puesta en el cielo y en la revelación de Dios, yo creo que Juan no hubiera estado en pie. Si él hubiera estado mirando a todos los trabajos que estaba pasando como recluso en la isla de Patmos, si estuviera pensando en todos los problemas que tenían todas las iglesias, porque no eran iglesias santas y sin mácula, todo lo contrario, solo hubo una iglesia que no recibió reprensión, todas las demás tenían problemas y serios. Si Juan se pone a mirar a las iglesias en su estado y se pone a mirar a la realidad que él estaba viviendo, hubiera estado totalmente decepcionado. Pero Juan es atraído por el Señor a poner su vista en otro lugar, a mirar más allá de lo que están viviendo, de lo que estaba viviendo. Hermanos, ¿dónde vamos a mirar tú y yo? Llevamos un buen tramo del capítulo 21 completo de Apocalipsis, y ahora comienza el capítulo 22, y Dios quiere que nosotros miremos qué será de la iglesia en el estado glorioso. Y no ha terminado. Estos 5 versos corresponden a lo mismo. ¿Qué será del estado? ¿A dónde va la iglesia? ¿Hacia dónde se dirige la iglesia? ¿Qué será de nosotros como cristianos? ¿Qué será de la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Qué será? Aleluya. ¿A dónde vas a mirar? ¿A lo que estás viendo en la iglesia hoy, o lo que Dios está haciendo con la iglesia hoy y va a hacer? ¿Y qué Dios va a lograr? Amén. Allí quiere el Señor que nosotros miremos, a lo que Él va a lograr con la iglesia. Hermanos, allí vamos a mirar por los próximos 40, 45 minutos, si Dios me lo concede así. A veces me concede más tiempo, pero que no tanto. Pero vamos a mirar, vamos a seguir mirando. Y ahora, dentro de esa nueva Jerusalén que está siendo descrita aquí, que les recuerdo, no es una ciudad donde vamos a vivir, somos nosotros
esa ciudad. Somos nosotros la Nueva Jerusalén. Es la iglesia la Nueva Jerusalén. Vamos a ver los símbolos de la presencia de Dios en esa Nueva Jerusalén, en esa iglesia gloriosa, en ese pueblo de Dios glorioso, donde Dios va a ser el centro, va a habitar perfectamente entre ellas. Símbolo de la presencia de Dios en la ciudad. Desde el verso 1 al 5 vamos a encontrar eso. Pero lo primero que vemos de los símbolos es un río de aguas cristalinas. Dice el versículo 1, después me mostró. Fíjense que es parte de la misma visión. Después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Usted sabe que el agua escasea en Israel. Israel es el centro de la adoración a Dios en el antiguo pacto. Allí, primero, el pueblo de Israel, por cierto, andaba por el desierto y tuvo que hacer un tabernáculo donde Dios habitara de manera especial. A donde Dios se movía, había que mover el tabernáculo, y así el pueblo de Israel, hasta que Israel toma la tierra prometida, y así le llaman a esta nación Israel. Ahora, Israel no es una nación muy favorecida por el agua. Usted sabe, no es una... Sí, hay un río, el río Jordán, que le pasa por un borde de Israel. Hay una parte, y algunas tribus tomaron tierra al lado allá del río Jordán. El río Jordán no es el más cristalino de los ríos. De hecho, recuerde usted aquel suceso con Naamán, el sirio. No hay muchos ríos allá en Siria para yo venir limpios y cristalinos, para yo venir aquí a este río sucio, en otras palabras, aunque no lo dice así, a bañarme 3 veces. Miren, hermanos, en Israel no hay ninguna ciudad por medio de la cual un río corra alegremente, como sucedía, como por ejemplo en Nínive con el Tigris, el río Tigris, o en Babilonia con el río Éufrates. No sucede así en Israel. Y como en el paraíso terrestre que nos describe la Escritura, con aquella fuente que dividida en 4 brazos, dice la Escritura, el Edén estaba bañado por 4 ríos, y lo regaba y lo llenaba de vida todo, ¿no? Indudablemente un río por donde pasa va impartiendo vida, y estoy hablando de vida natural, ¿no? Ahora, miren cómo se nos describe aquí a los santos en su estado celestial. Aquí se nos está hablando, recuerde, figurativamente de la Nueva Jerusalén. Es la iglesia, la esposa del Cordero. Y ahora se nos dice que Juan ve en medio de esa iglesia, la esposa del Cordero, ve a un río cristalino. Entonces los santos en su estado celestial gozarán de la presencia de Dios como un río de vida. ¿Qué mayor fuente de vida hay que Dios mismo? Amén. Ese río cristalino, hermano, no es otra cosa, como diría John Gill, que el amor de Dios fluyendo como un río en medio de su iglesia. No es otra cosa, como dirían otros comentaristas, que el río del Espíritu de Dios impartiendo vida abundante a su iglesia. Hermanos, así los santos gozarán de la presencia de Dios como un río en medio de ella. Así como goza una ciudad de saciedad, de agua para vivir. En todo sentido, el agua es útil no solo para beber, sino para sembrar. Una tierra en su fruto, André, con un río al lado, eso es otra cosa. ¿Tiene agua? Eso es lo primero que te preguntan. Bueno, lejito ahí hay que traerla. Pero si pasa un río por el medio de la tierra, uy, 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 ahí sí se puede sembrar de todo y podemos disfrutar de muchos bienes. Hermanos, miren ustedes también, o notemos, porque cada palabra en la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí o no? Y útil para enseñar, para redarguir y corregir. Amén. Entonces, miren ustedes el río descrito. ¿Cómo era? Limpio, de agua de vida, resplandeciente como el cristal. ¿Por qué resaltarán
estas características, que es limpio como agua de vida y dice resplandeciente como el cristal. Hermano, todos los arroyos y todos los consuelos terrenales, mientras estemos aquí, tenemos el Espíritu de Dios fluyendo y el agua de Dios fluyendo en nuestras vidas, ¿sí o no? Amén. El amor de Dios está fluyendo en la vida de cada cristiano, ¿sí o no? Amén. Incluso en los inconversos. Hermano, usted puede nunca tener ningún acercamiento a Dios. Usted puede nunca mirar al cielo. Usted puede que sea el mayor de los impíos. Y usted sabe, usted está gozando del favor de Dios. Sí. El mayor de los impíos goza del favor de Dios. Porque Dios hace llover sobre justos e injustos. Y hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Cuánto más la iglesia aquí hoy goza del río de Dios fluyendo en su vida, del Espíritu de Dios fluyendo en su vida? Pero un día será perfecto eso. Hoy, mientras el río de Dios fluye en nuestras vidas, va a ser eso saludable, va a ser eso refrescante, pero un día eso va a ser muy saludable y muy refrescante. Amén. Va a ser vida abundante para todos los que formen parte de la iglesia, vida abundante y refrescante. Cristalino, agua de vida, limpio como el cristal. Así será. ¿De dónde emana ese río? ¿De dónde sale el río? Dice que salía del trono de Dios y del Cordero. Del trono de Dios sale ese río y del Cordero. ¿Por qué? Porque todos nuestros manantiales de gracia, toda la gracia que recibe un cristiano, toda la gracia que recibe la iglesia, ¿de dónde emana? De Dios. ¿Quién nos escogió antes de la fundación del mundo? Dios. ¿Dónde nos insertó? En el Cordero, en Cristo, para de Cristo salir todos los beneficios. Gracias a que porque la justicia de Cristo es imputada a nosotros, nosotros somos recibidos como justos en el cielo. Gracias a porque Cristo pagó por todos nuestros pecados, murió en nuestro lugar, nosotros hoy tenemos vida, perdón, reconciliación con Dios. Todo emana, todos los beneficios que nosotros tenemos emanan de Dios y del Cordero. Amén. Todos. Gloria a Dios. Todas las glorias que nosotros recibimos, las recibimos de Dios y del Cordero. Todos nuestros arroyos vienen de Él. Todas nuestras fuentes de vida vienen de Él, por mediación del Cordero. Amén. Por eso es que ese río tiene que salir del trono de Dios y del Cordero. El río de vida que nos baña a nosotros, la iglesia, emana de Dios y del Cordero. Amén. No emana de nuestras buenas obras. No emana de nuestras justicias propias. No emana de nuestras buenas decisiones. Hermano, emana de Dios y del Cordero. Si nosotros tenemos buenas decisiones, gracias a Dios. Porque Él es el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces todo beneficio que trae este río cristalino a toda esta ciudad que es la iglesia, ¿de dónde emana? De Dios y del Cordero. No hay otra manera. Escúchame, amigo, no hay otra manera de recibir beneficios del río de vida si no es por Dios y por el Cordero. Tienes que ir a Dios por medio del Cordero. Tienes que mirar a Cristo con fe. De allí emanan todas las bendiciones. Gloria a Dios. Yo quiero las bendiciones que tiene ese pastor. Bueno, pues emanan de Dios y del Cordero. Amén. Yo quiero las bendiciones de la iglesia, pero no quiero ser parte de la iglesia. Eso es importante, eso es imposible. Imposible. El trono de Dios está en ellos. El río emana del interior de la iglesia. Porque estamos hablando, recuerden, que esta ciudad, donde hay esta visión de esta ciudad es la iglesia. Entonces el río emana de dentro de ellos. Es Dios mismo fluyendo en medio de ellos y dando vida. Es parte del trono de Dios, viene del trono de Dios y del Cordero, pero es algo que sale de ellos. Eso me recuerda a las palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Usted recuerda? Juan 7, 29. Jesús dijo de esta manera: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Esto dijo, dice Juan,
del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ese río de agua de vida que emana de ellos es el Espíritu de Dios emanando en ellos, fluyendo en ellos. La iglesia tiene en sí un río de vida que es el mismo Espíritu de Dios. Ahora, desde que creímos, eso ocurrió, ¿sí o no? Vino el Espíritu a nosotros, nos regeneró y vino a ser una morada permanente en nosotros, y es por ello que encuentras algo bueno en un cristiano. Hermano, nosotros no somos buenos. ¿Cómo nos equivocamos? Pregúntale a mi esposa cuántas veces me tiene que perdonar. Pregúntale a Yané, que roza conmigo con frecuencia, cuántas veces me tiene que perdonar. Mientras más vayas a mi casa, más veces verás cuántas veces me tienes que perdonar. Yané ya va, no hay más. No tenés que perdonarme, hermano. Mientras más conocemos a una persona, más cerca estamos de una persona, más vemos sus pecados y más tendremos que perdonar sus pecados, aún a los santos. Me refiero a esos. Porque son muchos nuestros pecados, son muchas nuestras maldades hoy, pero hay un río de vida en todo aquel que cree en Él. Amén. Y ese río está fluyendo y está dando vida. Solo que en este momento, en este siglo, ese río también está arrastrando suciedades. Ese río está arrastrando pecados, está arrastrando lodo. Ese río todavía no es cristalino. Ese río todavía no es totalmente limpio. El río es limpio, pero por donde está fluyendo ese río no es limpio. Pero un día ese río será limpio como el cristal. No habrá sedimentos. Aleluya. Se dice que el río Jordán es un río turbio casi todo el año, sucio casi todo el año, y es porque desciende de ciertas lomas que constantemente hay sedimentos, y que lo que arrastra, eso, siempre arrastrando esos sedimentos, va a haber suciedad, va a haber, usted no va a ver un agua cristalina. Hermanos, así es en cierta manera simbólica el fluir del Espíritu de Dios en la vida de un cristiano mientras estemos aquí. Pero un día, Juan debe saber, tú y yo debemos saber, que un día, hermanos, no habrá pecado en nosotros. Y eso, Amén. hermano, Amén. es Gloria a glorioso. Dios. Gloria a Dios. Eso es glorioso. Si tu vida Gracias, Señor. está enturbiada, hermano, lamenta eso, pero ese lamento un día va a llegar a su fin. Es el día que el Señor venga. Por eso es que ese día debe ser anhelado por todos nosotros, Amén. esperado por todos nosotros. Con ansias debemos mirar allí. Ese río un día será limpio como el cristal. El verso 2 nos habla de algo más que había dentro de esa ciudad, algo más que Juan ve, que se le muestra a Juan, y es un árbol, y también se le llama árbol de vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese es Cristo Jesús. Toda la Escritura habla de Él. Y esto no es una excepción. Dice el verso 2: en medio de la calle de la ciudad, una ciudad con una sola calle, bueno, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Ahí está el primer problema interpretativo, ¿no? Porque aquí estamos hablando simbológicamente, o sea, simbólicamente, de aquí hay mucha lenguaje apocalíptico, simbólico, y es difícil ver lo que Juan está viendo, porque estaba en medio de la calle, pero estaba a uno y otro lado del río, a uno y otro lado. Entonces, ¿cómo puede estar aquí? ¿Cómo puede estar aquí? A menos que una rama cubra todo el río. Déjeme decirle que los
Los comentaristas bíblicos piensan en todo. Todo lo que tú te puedes pasar por la mente, ya lo pensaron ya, no se crea que no. Ya todo lo pensaron. No te creas que tú vas a llegar ahí e imaginarte una cosa que no se haya dicho ya. No, ya lo han dicho. Pero, o bien estamos hablando de un árbol, de una especie de árbol que estaba en toda la ciudad. O era una especie de árbol, un árbol que estaba en toda la ciudad, en distintos lugares, pero es un árbol. Ahora, o te está hablando de un árbol que tenía ramas para acá, para allá. Lo cierto es lo siguiente. Que este árbol estaba en medio de la calle de la ciudad, o sea, tenía un lugar prominente en la ciudad, y estaba en uno y otro lado del río, estaba cerca del río, se fluía, o sea, fluía vida del río hacia este árbol, y el árbol a la vez era árbol de vida. Dice que estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Ahora, ¿su fruto qué cosa? ¿Es un solo fruto por mes o son 12 frutos cada mes? Porque da su fruto son 12 y cada mes da 12 frutos, no uno. Y de eso también hablan los comentaristas, pero no nos enredemos ahí. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En primer lugar, vamos a ver el lugar que ocupa el árbol. Vamos a ir por parte aquí. Analizando este árbol, ¿qué lugar ocupa? Bueno, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río. Ahora, no nos perdamos en los detalles, pero sí tengamos en cuenta los detalles. Ocupando un lugar de acceso a todos los santos gloriosos, en medio. Él está en medio. Hay acceso a ese árbol. No hay que ir a una esquina a buscar el árbol de la vida. Está en medio de la calle de la ciudad. Está en medio del pueblo. Está en medio de la iglesia. Hermanos, usted sabe que cuando el Edén, muchos predicadores predican, para la redundancia, esta porción de la Escritura bajo el título El Edén restaurado. Sí, ¿por qué? Porque aquí vemos indudablemente referencias al jardín del Edén, o sea, comienzo a Génesis, primer capítulo y segundo capítulo de Génesis. Allí Adán y Eva en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, y ven primero el río, los ríos bañando el jardín del Edén, y ahora ven el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. No se nos habla, pero después se nos dice cuando son sacados del Edén que no podían llegar al árbol de la vida. Pero aquí está el árbol de la vida. Y no está en un lugar donde no hay acceso. Ahora está en el centro, en medio de la calle, y a uno y otro lado del río. O sea, hay acceso pleno al árbol de la vida. Amén. Y ese árbol de la vida, yo le decía ya, ¿quién es? Sino Cristo. ¿Quién es sino Dios? Hay acceso pleno a Cristo. Tenemos acceso pleno a la vida, pero de manera plena. En todo lugar está a uno y otro lado del río, está en el medio de la calle. Tú y yo tendremos por la eternidad acceso pleno a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Todos comen de Él y son sanados. Todos comen de Él y reciben vida. Sanidad para todas las naciones, lo mismo de sus frutos que de sus hojas. Dice Juan también, no ahora en Apocalipsis, sino en su Evangelio. En Juan 6, 55 y 56, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este asunto de comer de Jesús no es nuevo. El árbol de vida, sus frutos y sus hojas son para sanidad. Cristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, este es el que cree en mí verdaderamente. Entonces, vamos a tener a Cristo en abundancia cuando estemos en gloria. Él morará entre nosotros, Él estará entre nosotros, Él será la fuente de vida para su iglesia. Ahora, esos frutos que da, 12, dice John Gill dice así, pero 12 clases cada mes, dice él. 12 clases de frutos cada mes.
dice, lo que es expresivo de los frutos y bendiciones espirituales de la gracia de Cristo, disfrutados por los santos en el estado actual, y de la variedad de la felicidad y el placer que se tenía en este glorioso estado, y de la continuación de ellos, sino que es siempre fresco y nuevo, y será siempre suficiente para que las 12 tribus del verdadero Israel de Dios, y por todo lo que han abrazado la doctrina de los 12 apóstoles del Cordero, cuya copa en este estado será el amor eterno de Dios, y cuya comida será el fruto del árbol de la vida, tanto que gozarán en gran abundancia de este árbol. Gloria a Dios. También nos dice el verso 3, ya dejando el árbol atrás, que no habrá maldición. Verso 3, y no habrá más maldición. Vamos a darlo ahí, no habrá más maldición. Hermano, esta frase tiene que recordarnos a todos los que hemos leído las Escrituras lo que sucedió después del pecado de Adán y Eva. ¿Sí o no? Dios hizo el universo, todo lo creado, puso al hombre en medio del huerto para que lo labrase, bendijo al hombre y dijo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y le dijo al hombre que llenara la tierra, que se multiplicara, que gobernara la tierra. Lo bendijo, en otras palabras. Dios bendijo al hombre. Pero le digo, pero del árbol de la ciencia de bien y del mal no comerás, porque el día que él comerás ciertamente morirás. Y el día que el hombre desobedeció a Dios y fue en sentido contrario a la dirección que Dios le había dado, allí mismo vino la maldición. Vino la maldición por el pecado. Entonces, después de esto, la maldición con la que Dios sentenció al ser humano, vemos que hay maldición en el mundo. Pero con el pueblo glorioso de Dios, hermano, no habrá diablo para tentar, ni maldad en ellos que hereden maldición, ni pecado que puedan cometer. Por lo tanto, en el estado glorioso de la iglesia no habrá maldición. Amén. No habrá maldición. Gloria a Dios. Pecado igual a maldición. No hay pecado, no hay maldición. Hermanos, es bueno saber eso para toda la iglesia, saber que nunca más nos va a visitar ni el pecado, ni una sentencia de maldición de Dios sobre el pecado. Eso es verdadera dicha. Porque usted se va de Cuba y lo va a seguir la maldición. Incluso hasta la maldición del comunismo por ahí anda en todos lados. Sí, averigüen. Pregunten bien quién es Biden para que ustedes vean. Pregunten bien quién es el que está en el trono en España, si no hay rezagos de comunismo ahí y pagando precio por eso. Porque todos los pecados tienen su propia maldición. O sea, hay pecados y pecados y todos traen su propia sentencia sobre ellos. Si tú lo que premias es al que no trabaja, pues hay una sentencia allí. Hay una sentencia. Tú no premias el trabajo, tú al que trabaja lo acosas y al que no trabaja le das beneficios. Hay una sentencia por eso. O sea, eso va en contra de la ley de Dios y hay una sentencia por eso. Hay una maldición por eso. Y qué bueno, un día vamos a estar donde quiera que usted se vaya, y ya apartándonos del asunto filosófico del comunismo, sí, porque usted se piensa que es política, pero no es solo política, es filosofía y religión. Estamos hablando de una religión que dice que no hay Dios, empezando por ahí, y dice otros disparates más, pero a lo que me refiero es que donde quiera que usted vaya hay pecado. Donde quiera que usted vaya hay pecado y hay maldición. Pero ahora no estamos hablando de un lugar, estamos hablando de un estado glorioso donde que la iglesia disfrutará
Y en ese estado glorioso, que no es solo un lugar glorioso, porque también lo es un lugar glorioso, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, sino que el estado en el que estará la iglesia será tan glorioso, hermanos, que no se compara a ningún país del mundo, por muchos beneficios que tenga. Usted sabe, yo he escuchado este cuento muchas veces. Nosotros los cubanos, yo sé que hemos escuchado este cuento muchas veces. Usted llega, todo el que llega a los Estados Unidos dice, yo me imaginaba algo, pero esto es mejor de lo que yo me imaginaba. Sobre todo cuando hay la primera impresión, ¿no? Después conoce el monstruo. Y dice, bueno, sí, por supuesto, pero sigue habiendo pecado, sobre todo cuando hay alguien con verdadero juicio de Dios. Dice, sí, pero todavía esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Amén. Aún donde quiera que estés, porque te sigue la maldición donde quiera que estés. En este mundo te sigue donde quiera que estés. Hermano, allí, en el estado glorioso de la iglesia, no habrá maldición. Dios estará ahí para bendecir, nunca para maldecir. Y sigue diciendo el versículo 3, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El trono de Dios estará en ella. ¿Cómo es llamado el trono? El trono de Dios y del Cordero. Es importante ese nombre. Siempre ha sido el trono de Dios y del Cordero, ¿sabe? Siempre ha sido el trono de Dios y del Cordero, pero en este libro de Revelación se ve de manera reluciente esta verdad. Si usted lee Génesis, Éxodo, Levítico, usted dice, Dios está en su trono. Sin duda. Sí, hermano. ¿Usted sabe qué me pasó siendo pentecostal? ¿Usted sabe que un pentecostal ve al diablo donde quiera? ¿Sí? Donde quiera ver al diablo, si usted va a los cultos pentecostales y no lee la Biblia, usted piensa que el diablo es el que gobierna todo. Desgraciadamente es así. Digo en sentido general. Yo sé que cada iglesia es distinta. Cada iglesia local es distinta. Puede ser que haya iglesias locales de denominaciones pentecostales donde eso no sea así. Pero realmente, de manera global, general, usted va a una iglesia carismática, contemporánea, y el que está gobernando el mundo y toda la historia es el diablo. Pero si usted coge su Biblia y usted lee la Biblia, usted va a decir, ¿quién es el diablo? ¿Quién es el diablo? Lo pone en su lugar y Dios ocupa el lugar en su mente que realmente Dios tiene. Y es en el trono. Dios reina, hermanos. Y aún el diablo es un instrumento suyo. Dios reina. Dios reina. Ahora, que sea el trono de Dios y del Cordero, usted necesita no solo Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, usted necesita toda la Biblia. Y cuando usted llega y lee toda la Biblia, usted dice, el trono es el trono de Dios y del Cordero. Es el trono de Dios y del Cordero. El pacto de redención en el Antiguo Testamento mencionado es una evidencia clara del sacerdocio y sacrificio de Cristo y del trono de Dios y del Cordero. La segunda persona de la Trinidad, visto desde la eternidad pasada, es el Cordero de Dios que debía morir en lugar del pueblo redimido por Dios. La iglesia debe su identidad, debe su esencia, no solo a la elección de Dios, no solo al poder de Dios, no solo a la soberanía de Dios, sino que el Cordero es su esencia misma. En la iglesia gloriosa, el trono establecido es el trono de Dios y del Cordero, y debe estar bien claro. Porque la iglesia tiene un Dios, sí, y un Cordero. Y ese Dios es ese Cordero, y ese Cordero es Dios, pero la iglesia, el centro del trono de la iglesia, el centro de la iglesia, de adoración de la iglesia es Dios y el Cordero. Porque la iglesia tiene sentido, existencia, gracias a su mediador, que es el Cordero. Él es su cabeza.
ella es su cuerpo. Él es su esposo. Él es su amado. Él es su rey. Él es su representante delante del Padre. No se puede mirar a esta nueva Jerusalén. No se puede mirar a la iglesia gloriosa. No se puede mirar aquí a la visión que tiene Juan sin ver en esa iglesia, en esa amada de Dios, en esa desposada de Dios, un trono que no sea el trono de Dios y del Cordero. Tú puedes mirar quizás pudieras mirar a la iglesia en el Antiguo Testamento y no ver el Cordero. Pero no vas a ver correctamente si no ves el Cordero allí. No estás mirando correctamente si no ves el Cordero allí. Donde quiera que tú veas un pueblo de Dios redimido, el Cordero tiene que estar en medio. Porque es que ese pueblo es posible que sea redimido gracias al Cordero. Él es el centro de su iglesia. La existencia misma de la iglesia depende del Cordero que fue inmolado. Todos los dones que nosotros tenemos hoy, todos los consuelos, perdón, reconciliación con Dios, adopción, gracias al Cordero. Amén. Tú y yo podemos ponernos en pie y decir: yo soy justo, gracias a la justicia del Cordero. Tú y yo podemos ponernos en pie y orar. ¡Qué atrevimiento! Todos esos que dicen: yo oré a Dios. ¿Cómo oraste a Dios si no te puedes acercar a Él si no es por medio de Cristo? ¿Y cómo puedes orar a Él mencionando a Cristo si tú no estás en Cristo? Todo en la iglesia depende y emana del trono de Dios y del Cordero. Amén. Y por supuesto, ya que sé que hay algunos ex-ruselistas aquí, que claro, que se le llame al mismo trono, el trono de Dios y del Cordero. ¿No te dice nada de eso? Claramente el trono de Dios es el trono del Cordero. Claramente el Cordero es Dios. Basta que veas claramente lo que la Escritura enseña y te quite las gafas de la Watchtower para ver que Dios es el Cordero y el Cordero es Dios. Y que no hay diferencia entre el trono de Dios y el trono del Cordero. Vamos a ver el lugar que ocupa el trono. ¿Qué lugar ocupa el trono? El verso 3 dice: y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Esto es una verdad, usted sabe, reafirmada nuevamente. Porque hace nos había dicho que en ella no había templo. ¿Usted recuerda? No hay templo, porque el templo de Dios será el Cordero, será el trono de Dios y el Cordero. Ahora se nos dice que el trono de Dios y el Cordero están en ella, son parte de ella, son la esencia de ella, son ella misma. Hermanos, la iglesia es Dios habitando en medio de su pueblo. Amén. Está en ella. Si usted saca a Dios de la iglesia, ya no hay iglesia. Vamos a poner el ejemplo de un creyente. ¿Qué es un creyente? El creyente es Dios habitando en una persona. Si Dios no está allí, no somos hijos de Dios. Dice: ¿cómo puedes decir que eres hijo de Dios si no mora el Espíritu de Dios en ti? Si no mora el Espíritu de Dios en ti, tú no eres hijo de Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es Dios habitando en medio de su pueblo. Amén. ¿Recuerda? Calles de oro. Las dimensiones, mismo largo, mismo ancho, misma altura. Esta ciudad, un lugar santísimo, el lugar donde Dios habita. Esa es la iglesia. Ahora dice que el trono de Dios y del Cordero está en ella. Forma parte de ella. Este trono es el centro de la iglesia gloriosa. Ella debe su esencia nuevamente a la presencia de Dios en el trono. Ella es el lugar donde el trono de Dios le ha placido establecerse. Eso es la iglesia, el lugar donde Dios habita. Dios ha venido a habitar con ella para siempre, hermano. Eso es una verdad hoy, que será una verdad gloriosa y visible y palpable un día. Pero es una verdad hoy. Por eso Apocalipsis no es solamente
mirar lo que va a hacer, sino lo que está haciendo ya. Y un día será perfecto. Amén. Terminando, vamos a ver que también este verso se nos dice que le servían. Dice, termina diciendo, y sus siervos le servían. Sus siervos le servirán y verán su rostro, y en sus frentes estará su nombre, porque sigue diciendo el versículo 4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Sus siervos le sirven y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿De qué nos habla esto? Bueno, hermano, la iglesia será perfecta, ¿verdad? En santidad y en justicia y en servicio. ¿De qué manera le vamos a servir? No sé, pero le vamos a servir. ¿Habrá motivo para servir a Dios en lo que sea necesario? ¿Habrá motivos? Claro. Si ahora le vemos cara a cara, si ahora vamos a ser perfectos, imagínense cómo será el servicio. Todo el que es un poco santificado, todo el que se sabe amado por Dios, enseguida quiere servir a Dios. ¿Usted quiere ver a alguien que no quiere servir a Dios? Es alguien que no ha visto sus pecados todavía. Es alguien que no sabe cuánto favor Dios le ha hecho. Sí. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta entonces mis ovejas. El que poco amor muestra, no ama. No ha sido amado. Él no sabe porque no ha entendido el amor que se ha tenido para él. Todos se llamarán siervos de Jehová. Usted sabe, hoy en día hay mucho, ¿no? Porque yo soy un papito. Papito a mí me bendice. Así le dicen a Dios, papito. Otros se llaman de otra manera, pero muchas veces, bueno, hay quienes se llaman siervos de Dios, pero porque se creen que eso es una categoría que todo el mundo entonces lo tiene que servir a él, porque él es un siervo de Dios. Hermano, pero un siervo de Dios es realmente un esclavo de Dios. Así se llamarán, con gusto. Con gusto la iglesia redimida se llamará a sí misma siervo de Dios, y servirán a Dios con gusto, con agrado y con perfección. Servirán perfectamente a su Dios. Mucho más glorioso y completo será su servicio. Se llevará a cabo de la manera más espiritual, más ferviente. ¿Usted quiere hoy ver personas que quieren servir a Dios? ¿Cuántas personas no quieren servir a Dios y cuántas personas lo logran hacer? No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Me pasa, yo creo que todos los días. Oro y Señor, voy a hacer esto, y voy a visitar a fulano, y voy a hacer esto, y voy a orar por ciclano, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro. Pero cuando tú sacas el resumen de ti, Señor, gracias porque hice al menos el 3,5% de todo lo que quería hacer para ti. Porque a veces estamos llenos de voluntad, pero poca capacidad para hacerlo. Hermanos, pero entonces tendremos voluntad y capacidad con igualdad. Vamos a poder servir de manera gloriosa. Gloria a Dios. Aleluya. Gloriosa, ferviente, espíritu para servir. A veces queremos hacerlo, pero cuando ya vamos a hacerlo, ya no lo hacemos igual. Cuando estábamos orando, que estábamos en el espíritu, lo hacíamos perfecto, pero cuando dejamos de hacerlo, ya no lo hacemos perfecto. Luego nos vamos y ¿por qué no le di un abrazo a mi hermano? Le dije, qué bendición tenerte aquí. Vino el hermano, se fue y no le dije, mi hermano, como te amo. ¿Qué pasa? Hay poco fervor. No lo hacemos perfecto, pero un día lo vamos a hacer con el fervor debido, perfecto y continuo para siempre. Aleluya. Le servirán, dice. Sus siervos le servirán. Y esto porque serán conscientes plenamente del amor que Dios tiene hacia ellos. Van a ser conscientes plenamente de las misericordias que Dios tiene para con ellos y los dones, todas las gracias que no merecían, que han recibido en Cristo Jesús. Van a ser conscientes. Conscientes. Por otro lado, por supuesto, que hay que resaltar que el servicio será mucho más excelente que en este tiempo. Verán al Señor cara a cara. Verán la gloria y el amor y la santidad cara a cara. Dice el verso que le sigue. Y verán su rostro
y verán su rostro. Entonces serviremos perfectamente. ¿Quién puede ver su rostro hoy? Nadie. ¿Usted sabe por qué? Por nuestro pecado. Ver el rostro de Dios será un estado determinante, superior, pero muy superior al que vivimos hoy. ¿Usted está viendo eso? De eso nos está hablando. La iglesia será tal que ya no vamos a tener que perdonarnos unos a otros. No tendremos pecado. Será tal que va a poder mirar a Dios. Hoy tenemos total imposibilidad de ver a Dios sin morir. Dice la Escritura que no hay nadie que pueda ver a Dios. O el que ve a Dios va a morir. Algunos han visto algo de Dios y han dicho: oh, Señor, ¿qué será de mí? Voy a morir. Hey, calma. Una visión leve de mi presencia, solo leve, tranquilo. ¿Por qué? Por nuestra pecaminosidad. Pero un día, hermanos, no tendremos pecado. Miren cómo esta verdad es resaltada una y otra vez. Una y otra vez. Usted se imagina a Andrés sin pecado. Eso es glorioso. Toda esa masa sin pecado. Es por amor que hablo de ti, mi hermano. Sin pecado. Gracias por soportarme esto también. Le veremos al rostro, pues seremos semejantes a Él. Cantábamos el domingo pasado: ver su rostro. ¿Qué será? ¿Qué será? Hermanos, la identidad de la iglesia y su relación cercana con Dios se describe más ampliamente con la imagen de que en sus frentes, dice el verso 4 al final, y su nombre estará en sus frentes. Los animales hoy, lo lógico es que cada ganadero tenga su propio cuño y coge sus animales y le pone un cuño: estos son míos. Este es el ganado de Pedro Álvarez y este es el ganado de Joel López. La marca es de otro. La marca que tendrá toda la iglesia es Dios. Seremos de Él, propiedad suya. Eso nos habla de identidad de la iglesia, de relación cercana con Dios. Se describe más ampliamente con esa imagen: marcados con su nombre en la frente. Nos veremos con la identidad definida de que le pertenecemos a Él, pero además tendremos nuestras mentes o intelectos y pensamientos, porque esa marca no es en cualquier lugar. Esa marca es en la frente, porque nuestra mente será conforme a la mente de Cristo. Nuestro conocimiento será conforme a la mente de Cristo. Nuestra meditación, nuestros pensamientos serán conforme a la mente de Cristo. Va a haber aquí pensamientos de luz y santidad, no de maldad. Vamos a ser marcados verdaderamente por Dios. Ese será el futuro glorioso de la iglesia. Amén. No habrá más noche, hermanos. Eso se repite, se recalca y se vuelve a decir. ¿Por qué? Porque hace falta que lo entendamos. No habrá más noche. Aquí encontramos una descripción de la luz que emana de la iglesia. La iglesia será plena luz. No habrá noche. Hoy somos la luz del mundo. Hoy en día seremos una luz total. Hoy somos luz en el mundo, pero tú sabes y yo sé que hay oscuridad aún. Pero un día no va a haber necesidad de ninguna lumbrera, porque nosotros seremos la lumbrera. Nosotros seremos la luz, porque Dios mismo será entre nosotros. No habrá necesidad de sol. Esta luz es la luz de la plena y abundante presencia de Dios entre nosotros para siempre. Ya eso se dijo en versos anteriores y se recalca aquí, porque quiere que lo entendamos bien. Por último, dice el verso 5: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Ya la iglesia reina con Cristo. Ya hoy la iglesia reina con Cristo. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Ya estamos con Cristo y ya estamos en Cristo, sentados con Él en las regiones celestes. Amén. Pero esa misma verdad será clara, será visible, será llevada a su consumación y plenitud. Un día
nosotros reinaremos con Cristo, junto con Él. Estaremos y seremos uno para siempre. Si somos hijos de un rey, nuestro destino de un monarca humano, nuestro destino sobre todo en la antigüedad, era reinar. Hoy se preserva, creo eso, por allá por España, no sé si en Inglaterra, que los hijos son los descendientes del reino, y punto. Y hasta en alguna que otra nación, que asombrosamente es una de las naciones de mayor per cápita económico del mundo, tiene un sistema así, de monarcas, y funciona económicamente. Si somos hijos de un rey, nuestro destino es reinar. Si somos el pueblo del único Dios y Señor del universo, nuestro destino final es señorear y gozar de ese reinado que nos ha dado. Y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, la gloria de cualquier reinado no es como la gloria del reinado de la iglesia. Si usted lee sobre la historia de los reyes o los emperadores egipcios antiguos, usted va a encontrar glorias y desgracias. Los reyes de Persia vivieron glorias. Cualquier imperio humano vas a encontrarte personas muy poderosas con muchas glorias, pero vas a encontrar también pecados, vas a encontrar traiciones, vas a encontrar asesinatos, vas a encontrar cosas horribles, pecados horribles, orgías y suciedades de todo índole, pero sobre todo vas a encontrar muchas veces finales horribles. Finales horribles. Porque son reinos de este mundo. Tienen un final. ¿Cuántos emperadores no murieron apuñalados por sus mismos hijos? O uno que ambicionaba el poder y simplemente lo traicionó. Un imperio terrenal siempre tiene un final. Pero la gloria del reino de la iglesia es que es por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por los siglos de los siglos. El trágico final que tienen muchos reinados en este mundo no es el final de la iglesia. El reino de la iglesia es por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Hermano, cuando usted se expone a estas verdades, cuando yo me expongo a estas verdades, cuando Juan se expuso a esas verdades, usted sabe a qué tiende nuestra naturaleza pecaminosa. A decir y pensar, es muy bueno para ser verdad. Esto es muy bueno para ser verdad. ¿Quién le iba a decir en los años 70 a los habitantes de Cuba que había un lugar mejor que Cuba? ¡Está loco! ¡No puede ser! ¡Eso es imposible! Cuando salieron de aquí, las personas, los cubanos, empezaron a salir de aquí en los años 90 y tantos, después de Eliezer Ávila. ¿Sabes? Aquí hay tiempos y tiempos. Antes de Eliezer Ávila y después de Eliezer Ávila. Antes de Eliezer Ávila no se podía viajar. Increíblemente, solo una persona protestando o diciendo unas verdades en la cara donde tenía que decirlas y publicado de la manera correcta y en el tiempo de Dios. Digo lo que tenía que decir, simplemente digo, no entiendo por qué mi papá, si es un pequeño agricultor y hizo un poquito de dinero, no puede ir allá a los rincones de donde se estaba dando cierta reverencia al Che, vaya, ¿por qué no puede ir? A ver, ¿por qué un cubano no puede viajar? Después de eso, se abrió la frontera para poder viajar, el que podía pagar un boleto de avión. Y entonces quienes cerraron la frontera fueron los países porque dijeron, bueno, espérate, si estos pueden viajar, empezaron a quedarse los cubanos en todos los lugares y entonces cerraron las fronteras en todos los lugares. Entonces pusieron restricciones para viajar a todos los cubanos a los lugares. Pero de aquí tú puedes viajar. Si tienes el dinero, puedes viajar. Eso gracias a Eliezer Ávila, bueno, gracias a Dios por medio de Eliezer Ávila. Pero cuando eso sucedió, los cubanos salieron y empezaron a decir, pero ven acá. Pero, ¿cuánto nos han estado engañando? Esto es mentira.
¿qué es esto? Pero algunos van a México y regresan y dicen, buenísimo, tremendo. Van a Perú, van a Colombia, pero cuando van a Norteamérica, dicen, no. Tú no te puedes imaginar. Y los de aquí, que nunca han ido, dicen, ¿será verdad? Entonces cuando van y miran, dicen, no. ¿Tú viste cómo te contaba? No, hay que estar ahí. Hay que estar ahí para vivir. Mira la limpieza. Comienzan a decirte cosas. Pero la mente humana, ¿qué tiende a hacer? No puede ser así. No puede ser así. Que no hay bache. Oye, ¿cómo tú me vas a decir eso? Si yo vivo en Cuba y lo que no hay es calle, que no haya bache. Entonces, hermano, tiende la mente a decir que no es cierto. ¿Cómo es que ese estado glorioso será posible? ¿Será posible un estado glorioso para siempre? Mucho mejor que cualquier estado terrenal, ya sea en Norteamérica o donde sea. Mucho mejor, sin maldición, sin pecado, sin oscuridad, sin maldad. Para siempre, ¿eso será posible? La mente dice, no puede ser. Pero bendito sea Dios que nos conoce. Bendito sea Dios que nos conoce, porque inmediatamente en el versículo 6 encontramos a Dios diciéndole a Juan, escucha bien lo que te voy a decir. Juan, todo lo que yo te he mostrado, todo lo que te he dicho, estas palabras son fieles y verdaderas. Gloria a Dios. Hermanos, Gloria a Dios. hermanos y amigos que están aquí, estas palabras son fieles y son verdaderas. Amén. Son fieles y verdaderas. Amén. Mi hermano que me escuchas, todo lo que tú puedas sufrir aquí en tu lucha contra tus maldades, tu lucha férrea contra el pecado, un día va a llegar a su fin. Amén. Todo lo que sufres con las injusticias de este mundo, un día va a llegar a su fin. Todo lo que sufres con los pecados de tus hijos, un día va a llegar a su fin. Todo lo que sufres con tu familia, con tu iglesia, con tu ciudad, con tu nación, todo eso un día será pasado, olvidado. Me contaba un hermano de estos que se ha ido. Tristeza para nosotros, alegría para ellos, pero que no están en el cielo. Pero comparado donde vivimos, les parece que están en el cielo. Usted sabe, no hay comparación. No hay comparación, fíjense. Pero yo les digo porque es similar a lo que quizás un día pensemos, o lo que estamos pensando nosotros ahora, viendo esta realidad del cielo o del estado glorioso en el que estará la iglesia por siempre. Esta persona soñó por un tiempo estar en los Estados Unidos. Ya llevaba como 3 meses en los Estados Unidos. Y dice, él me contó, me dijo, René, yo llevo 3 meses o 6 meses, no recuerdo ahora, aquí en los Estados Unidos. Yo me levanto y voy a botar la basura. Cuando salgo a la calle, que veo tanta limpieza, veo tantos cestos de basura o depósitos para botar la basura, y veo que hay un depósito de un tipo de desechos y otro depósito al lado que es otro tipo de desecho, yo miro al cielo y digo, gracias Dios, yo estoy en los Estados Unidos. Hermanos, les aseguro que Estados Unidos no es nada comparado con cielos nuevos y tierra nueva. No es nada. Es horrible vivir allí comparado con la gloria que nos espera a la iglesia por siempre. Amén. Amén. Por siempre. Yo digo siempre que un hotel en Varadero
es una bendición, pero con maldición, porque sabemos que se va a acabar. Usted sabe, usted llega a un hotel en Varadero, sobre todo usted y yo, que si vamos es porque nos lo regalaron, o bueno, porque nos hicimos una herida sangrienta, no sé, de los ahorros de no sé cuántos años, algo así. Pero usted va con una expectativa de gozo, de que usted va a disfrutar, pero usted sabe que se va a acabar. Y entonces es un gozo con tormento. Pero hermano, estamos hablando de por siempre, para siempre, para siempre. El futuro es glorioso, hermano. El futuro será glorioso, no solo porque el lugar donde estarás, no solo por ese lugar, porque va a ser un lugar glorioso, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, sino porque tú y yo seremos gloriosos. ¿Usted está oyendo? No solo por el lugar. Usted puede ir a Suiza, usted puede ir al mejor lugar del mundo, no sé, darte la vida que tú tengas, pero tú eres un pecador. Y usted no va a saciarse con nada que tenga porque eres un pecador. ¿Qué vas a tener? Que te va a hacer sí muy feliz porque Dios te da todas las cosas para que la disfrutes y tú la estás disfrutando, pero puede ser que tú llegues y estés 5 años disfrutando y mañana tengas cáncer en el estómago y nunca más vas a poder disfrutar nada aunque haya abundancia de todo. ¿Por qué? Porque será glorioso el lugar, quizás con muchas bendiciones de Dios temporales, pero tú no eres glorioso. Tú eres alguien que ha sido maldecido por el pecado, pero un lugar donde no habrá maldición. No te visitará nada oscuro, todo será luz, todo será limpio, cristalino, como el cristal. Bendito sea Dios. El futuro es glorioso, porque tú y yo tendremos la naturaleza gloriosa que Dios hará en nosotros. No solo será glorioso por el orden, por la bendición que usted verá, sino por el orden y la bendición que usted tendrá en usted mismo. Usted será bello por dentro. No solo el exterior será bello, su interior será bello. Usted será totalmente santificado. Todo será glorioso, brillante y santo, por dentro primeramente y también por fuera. Ahora yo te pregunto, si eso es así, con toda seguridad, ¿cómo no vamos a luchar hoy contra el pecado hasta donde sea, hasta el fin? ¿Por qué no vivir esta vida para Dios simplemente? ¿Por qué querer tener gloria hoy? Cuando la gloria que tendremos por la eternidad será así, por la eternidad. ¿Cómo no pelear día a día, minuto a minuto contra el pecado, mirando al Cordero? Una hora más. Una hora más. Miremos al Cordero de Dios. Una hora más. En las tentaciones, miremos al Cordero de Dios y luchemos contra el pecado una hora más. ¿Cómo no vivir las aflicciones con la esperanza firme en aquel que tiene todo en sus manos? Que sabe que hay bestia, que hay dragón escarlata, que hay Babilonia y que va a haber Babilonia por algún tiempo y bestia y el dragón escarlata que vienen contra nosotros, pero Él tiene todo en sus manos. Todo en sus manos. ¿Cómo no vivir así? ¿Cómo no enfrentar cada una de las aflicciones sabiendo que todas ellas tendrán un final? Todas las aflicciones tendrán un final. Allí no va a haber llanto, no va a haber dolor. No nos visitará ninguna maldición. ¿Cómo vamos a seguir con la mirada en este mundo? Cristiano, levanta tu mirada del mundo. No podemos mirar más a los triunfos temporales de algunas agendas humanas, si nuestra mirada debe estar mucho más elevada. Si tú vivieras en los Estados Unidos, quisieras un mejor gobierno.
Lo mismo sucede para nosotros los cubanos, ¿verdad? Pero estas agendas humanas, hermanos, no son donde deben estar puestas nuestra mirada realmente. A la agenda gloriosa del Dios bendito es a donde debemos mirar, la cual, hermanos, se lleva a cabo y se cumple con toda certeza. Y tenemos el privilegio de participar en ella. Sí, tenemos el privilegio de orar para que esa agenda divina siga adelante. Tenemos el privilegio de predicar el Evangelio para que esa agenda divina siga adelante. Esa es la agenda que nos debe interesar y ocupar. Miremos a Cristo. Un día la vamos a ver cara a cara. Hoy estamos siendo invitados a mirarle. Miremos a su revelación de la historia. Sí. Él nos ha revelado la historia aquí. Aquí está revelada la historia. Sí, hasta el final está revelada la historia aquí. Aquí debemos mirar. Miremos su revelación de lo que hará con sus enemigos y con su pueblo amado. Miremos a la verdad de la historia. Esa es la verdad de la historia. Ahí es donde tenemos que mirar. Y voy a terminar pidiéndole a mis amigos aquí presentes. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir a ti? Que gozas de pecados. Todavía te deleitas con los pecados. Es lo que quieres hacer. Es lo que te gusta hacer. Te gozas con las suciedades. Te deleitas en ellas. ¿Qué te puedo decir a ti? Que no ves hermosura en el Cordero. Que no ves hermosura en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que no ves hermosura en el Cordero de Dios que se da en lugar de los hombres. ¿Qué te puedo decir a ti? Que no aprecias las bondades y santidad que Dios te oferta en Cristo. ¿Cómo es que puedes abrazar la maldad y apartarte tan férreamente de Dios, aferrándote a ella? ¿Cómo puedes hacer eso? Quiero decirte que si te aferras así y sigues aferrado así a la maldad, así mismo se aferrará a ti el tormento del infierno para siempre. Para siempre. ¿Cómo no puedes apreciar las bendiciones que Dios te está ofertando ahora mismo? ¿Cómo no lo puedes apreciar? ¿En qué condición está tu corazón? Que te puedes deleitar en la maldad y en el pecado, en tus propios deleites, y no en lo que Dios te está ofreciendo. Padre, ten misericordia de ellos. Sí, Señor. Ten misericordia de nuestros hijos aquí presentes, de nuestros nietos, de mis sobrinos, de los hijos de mis hermanos. Ten misericordia. Señor, ten misericordia de nuestra familia. Pero entendemos cuánta maldad hay en ellos. Cuánto merecen tu vida. Cuánto merecen el infierno preparado para el diablo y sus demonios, pero en el cual serán lanzados ellos también. Señor, te imploramos, tenga de ellos misericordia. Y gracias por las misericordias que has tenido de nosotros. Amén. Gracias por la paciencia con la que nos hablas hoy. Te imploramos en Cristo que podamos valorar esto y mirar debidamente a donde debemos mirar. Oh Señor, concédenos mirar a la historia, a la verdadera revelación de la historia que tú nos das en tu palabra. Concédenos mirar verdaderamente al estado glorioso que disfrutaremos por siempre. Y eso todo gracias al trono de Dios y el Cordero. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.